Buenas tardes. Agradeciéndoles a todos su asistencia y dándoles la bienvenida a la sala de conferencias de la Facultad de Derecho, permítame, en primer lugar, excusar la asistencia del señor decano de la Facultad de Derecho, a quien le ha resultado imposible asistir por encontrarse de viaje, ¿no? Tal y como hubiese sido su deseo de estar aquí. En todo caso, en su ausencia, es un honor para mí presidir esta mesa en mi condición de vicedecano de la facultad. Ante todo, por tratarse de un acto del Foro para la Concordia Civil, y es que la Facultad de Derecho se enorgullece, una vez más, de abrir sus puertas y de ser la anfitriona y testigo de una de sus actividades, fruto del interés de sus asociados, del buen hacer, del buen gobierno de su junta directiva y, cómo no, de la iniciativa de su presidente, el profesor doctor don José Torné don Vidal Jiménez. Pero además, porque para mí es un privilegio estar acompañado en esta mesa por una persona del bagaje, de la talla y de la relevancia como es nuestro conferenciante, el excelentísimo señor don Javier Rupérez Rubio. Como es costumbre en los actos que se desarrollan en la Facultad de Derecho del Foro para la Concordia, cederé de inmediato la palabra al profesor Torné don Vidal para la presentación del acto, para el posterior debate, y aunque será también él el que presente al conferenciante, para lo que tendrá que hacer un esfuerzo de síntesis extraordinario, dado la extensísima y la intensísima biografía del conferenciante. Digo, si no quiere ocupar más tiempo que el propio conferenciante, no debo dejar pasar la ocasión para destacar la extraordinaria oportunidad que hoy se nos presenta, de contar con un analista privilegiado del panorama nacional e internacional y de su devenir. Y ello, sin lugar a dudas, por su caudal intelectual y por su carácter polifacético. Es embajador de España, es político, es jurista, es periodista y es escritor, no solamente de ensayos, sino también de novela. Por haber sido impulsor de acontecimientos y cambios fundamentales, y es que su labor política y diplomática podemos decir que han sido de las que han dejado huella en nuestro país, y finalmente, pues por su capacidad para ilustrarnos sobre los hechos más trascendentales de nuestra historia más reciente. Si él puede hablar de terrorismo, de las vicisitudes de la transición, del golpe de Estado, de lo que ha sido, de lo que es nuestra política exterior, es por la sencilla razón de que los ha vivido no entre bastidores, sino en primera persona. Es por todo ello que es un privilegio tenerlo hoy aquí en la Facultad de Derecho. Su presencia enriquece el conocimiento y la vida cultural de esta facultad y tenemos que corresponderle con todo nuestro agradecimiento. Agradecimiento que tengo que hacer extensivo al Foro para la Concordia Civil como promotor de este acto, a sus asociados, a su junta directiva y a su presidente, el profesor don José Torné don Vidal Jiménez, al que le cedo la palabra. Ilustrísimo señor vicedecano de calidad y posgrado y querido amigo Rafael Rojo, excelentísimo señor don Javier Rupérez Rubio, embajador de España, excelentísimas, ilustrísimas autoridades, excelentísimo señor don Antonio González García, general de brigada, jefe de la Subdirección de Doctrina, Orgánica y Materiales del Mando de Adiestramiento y Doctrina, MADOC, con sede en Granada, que asiste en representación del excelentísimo señor Teniente General Jefe del MADOC, señores vicepresidentes, secretaria, miembros y socios del Foro para la Concordia Civil, señoras, señores, amigos todos. Muchas gracias, señor vicedecano, por sus amables palabras dedicadas a la labor que viene desarrollando esta entidad de la sociedad civil, que se llama Foro para la Concordia Civil, y por sus gratas expresiones de acogida. Muchas gracias a don Javier Rupérez por haber aceptado la invitación a dar esta conferencia en el Foro para la Concordia Civil y a todos ustedes por asistir a la misma. Pocas veces se siente la satisfacción de recibir y presentar, en la medida que él lo necesita, a una personalidad como la de don Javier Rupérez Rubio, de la carrera diplomática,
político, como a él le gusta llamarse, y embajador de España. Una personalidad con una trayectoria pública, un currículum profesional, como ha dicho el señor vicedecano, y una experiencia vital de la riqueza de la de don Javier Rupérez. El señor Rupérez es un veterano y destacado luchador antifranquista de impronta demócrata cristiana. Perteneció a los equipos dirigentes de la Democracia Cristiana Española, de la Unión de Centro Democrático, del Partido Demócrata Popular y, por último, del Partido Popular. La vida le ha regalado una preciosa circunstancia: ser, además, cofundador de aquella imperecedera revista, Cuadernos para el Diálogo, una de las voces más señeras y valientes de la oposición antifranquista, aquella que dirigió el eminente jurista y hombre de bien que fue el inolvidable profesor don Joaquín Ruiz Jiménez, catedrático de Filosofía del Derecho de gratísima memoria. En opinión de nuestro invitado, el embajador Rupérez, Cuadernos marcó el camino a la transición. El conferenciante de esta noche ha ocupado el número 1 en el escalafón de la carrera diplomática. En 1977 ingresa en la Unión de Centro Democrático, siendo elegido secretario de Relaciones Internacionales a las órdenes de otro prohombre de la transición, y que el pasado miércoles 23 tuvimos la satisfacción y el honor de recibirlo en este ciclo de conferencias, don Salvador Sánchez Terán. Don Javier Rupérez es víctima del terrorismo de ETA, 1979. Miembro del Partido Popular desde 1989. Ha sido diputado, senador, miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, del Consejo de la OTAN y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Ha sido presidente de la Internacional Demócrata Cristiana, 1998, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, 1996-2000, presidente de la Comisión de Defensa, año 2000. Como diplomático ha servido en diversos e importantes destinos, entre los que destaca haber sido embajador ante la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa, 1979-1982, y embajador ante la OTAN en 1982. Fue jefe del gabinete del ministro de Asuntos Exteriores, don Marcelino Oreja Aguirre, que, por cierto, tuvimos también el placer de recibirle el día 18 de octubre pasado. El señor Rupérez participó en la adhesión de España a los tratados y convenios de Naciones Unidas sobre derechos humanos. También participó en los trabajos para alumbrar los acuerdos con la Santa Sede, 1978-79, y en la normalización de relaciones diplomáticas con los países del Este y con México. Ha sido embajador en los Estados Unidos de Norteamérica entre los años 2000 a 2004. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas le eligió con el rango de secretario general adjunto. Ha sido cónsul general en Chicago hasta el año 2013. Está en posesión de numerosas condecoraciones, como la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica y otras. Asimismo, es digna de resaltar su faceta de escritor, de ensayos políticos, articulista y narrativa. Ha publicado Europa entre el miedo y la esperanza, 1976, España en la OTAN, relato parcial, 1985, primer libro de relatos, 1987, Secuestrado por ETA, 1991, El precio de una sombra, novela, 2006, El espejismo multilateral, 2009, y recientemente ha aparecido un libro de memorias titulado La mirada sin ira, Almuzara, 2016. Colabora en la prensa en diversos medios. Es un hombre de fuertes convicciones,
y por tanto claro en sus afirmaciones. Yo he encontrado algunas que en síntesis reproduzco. Por ejemplo, la pregunta de ¿a quién se debe la transición? Él responde que la transición la hicimos todos los españoles. Frente a los que atacan y quieren deslegitimar la transición, presentándola como un producto condicionado por las Fuerzas Armadas de la época, él afirma: durante la transición a la democracia no estuvimos tutelados por nadie. Sobre Adolfo Suárez, fue el instrumento que democratizó el régimen de Franco, alentó el ingreso en organismos internacionales. Su dimisión fue un excepcional riesgo de honestidad, algo raro en nuestra historia. Cumplió admirablemente y extraña que pocas calles lleven su nombre en España. Sufrió muchas deslealtades. Sobre Juan Carlos I, impulsó la transición. Sobre UCD, existen los espacios políticos, dice el embajador. Es mi teoría. UCD fue un espacio político de centro-derecha. Sobre Otegi, es un terrorista. No es un hombre de paz, es un perseguido de la justicia española y de la francesa. No tiene biografía, tiene un historial delictivo. No ha pedido perdón. Los miembros de ETA son totalitarios. Otegi es un monstruo. Besáña es lo suyo. Me preocupa que parte de la sociedad crea que se merece alguna consideración. Sobre la misma persona del señor Rupérez, él se califica de demócrata cristiano. Sentí la política desde muy pronto, desde el colegio. Soy un político internacionalista, por eso soy diplomático. Para mí, añade el señor Rupérez, la verdadera diplomacia es la diplomacia de los principios. Soy un diplomático profesional al que le apasiona la política. También piensa en lo siguiente, que este país, España, tiene muchas fragilidades institucionales. Es una frase que a mí me ha impactado y que es muy certera. Fragilidades institucionales. Por ejemplo, cuando el 11M, la reacción del país fue increíble. Se vertió odio contra el gobierno. Se le culpó de los atentados. Ello es aberrante. Son sentimientos desviados. Nadie estuvo a la altura. Sobre Trump, dice algo fuerte, pero quizás verídico y cierto. Es un bufón, un peligroso bufón antiestético. Podemos confiar, no obstante, en los checks and balances del sistema político norteamericano y en su Tribunal Supremo. Y por último, en el pasado martes 29 de noviembre, don Javier Rupérez ha sido nombrado miembro del patronato de la Fundación FAES. Está en posesión de numerosas condecoraciones, como la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica y otras. Termino. Como dije al principio, es un honor y una gran satisfacción recibir a don Javier Rupérez en el Foro para la Concordia Civil. Este foro, que es una entidad plural e independiente, surgida de la sociedad civil, que no recibe ninguna ayuda económica, ni pública ni privada, y que se mantiene económicamente gracias a módicas cuotas de su treintena de asociados. El Foro para la Concordia Civil se congratula de ser útil a la población granadina, promocionando que voces como la del embajador Rupérez se oigan y susciten un debate fructífero y enriquecedor. Muchas gracias, señor vicedecano. Muchas gracias, embajador Rupérez. Muchas gracias a todos ustedes. He dicho.
Señor vicedecano, señor presidente del Foro para Concordia Civil, señores vicepresidentes del Foro, mi general, señoras y señores, muchas gracias por su presencia aquí esta noche. Muchas gracias por esas generosas palabras. El problema con las presentaciones es que uno se da cuenta de los años que tiene al escuchar todas las cosas que ha hecho. Pero en cualquier caso, gracias al señor vicedecano y don José por su generosidad. Yo quería, como dice el título de las palabras que voy a pronunciar, hablar de la democracia en España y hacer lo que yo llamo una reflexión esperanzada. Pero quería antes que nada recordar que estoy en Granada, que estoy en el sitio donde se encuentra la Capilla Real, que estoy en el sitio donde está enterrada doña Isabel la Católica. Y siempre que alguien me pregunta, español o extranjero, qué es lo que hay que ver en Granada, naturalmente la gente piensa que hay que ver la Alhambra, ¿no? Pero yo les recomiendo vivamente que vayan a la Capilla Real, que miren la cara de doña Isabel, porque en esa cara está España, en esa cara está la España que conocemos, en esa cara está la España unida que ella creó, que ella alentó, que ella imaginó. En esa cara también está, curiosamente, alguien debería recordarlo, una voluntad integradora, pero también una voluntad profundamente defensora de los valores patrios. En algún sentido, y no quiero hacer ningún tipo de paralelismo histórico excesivo, pero fue una precursora de la lucha contra el radicalismo islámico. Y hay que recordar la historia de doña Isabel en sus aventuras exteriores para recordar con qué fuerza, con qué fortaleza, con qué contundencia mantuvo la unidad, mantuvo la coherencia de la patria frente a esa amenaza exterior. Por eso a veces he pensado también en Granada que en el fondo la fiesta nacional, siendo una fiesta por otra parte enormemente respetable, la del 12 de octubre, faltaría más, una de las principales gestas que nunca ha hecho España, sin embargo debería situarse en el 2 de enero para celebrar el 2 de enero de 1492. Ese día en que efectivamente se produjo la unidad de la patria, en donde efectivamente todas las partes componentes de lo que habían sido los reinos diversos de la península ibérica encontraron su unidad bajo el yugo y bajo las flechas. Por eso me permito recordarles a ustedes, que seguramente lo harán con cierta frecuencia porque está ahí mismo, pero lo hago a propios y a extraños, que visiten ese magnífico, sobrio, imponente entorno que es la Capilla Real y se recreen mirando y evocando la cara de doña Isabel, porque en ella está mucha parte de nuestra historia, de nuestra mejor historia. Efectivamente tenemos una complicada historia, ¿no? Yo creo que todos los países tienen una historia complicada, ¿no? No somos el único en tener una historia difícil, con meandros, con altas y con bajas. Pero yo creo que deberíamos, afirmando que efectivamente tenemos una complicada historia, deberíamos decirnos a nosotros mismos que tenemos una buena historia, y sobre todo que deberíamos superar unas tentaciones de pesimismo histórico, ¿no?, que hacen pensar que nuestra historia es mala. No es mejor ni peor que la de otros, es mucho mejor que la de muchos, mucho mejor que la de muchos. Y yo creo que esa historia la podríamos, y a mí me gustaría resumirla en 3 momentos, en donde España ha conectado con las correspondientes contemporaneidades, donde ha conectado con el mundo y como al mismo tiempo ha dado impulsos al mundo exterior. 1, 1492, ciertamente por el descubrimiento de América, pero sobre todo este es el primer Estado moderno de Europa. Este es el primer Estado moderno después de la existencia de los imperios varios del mundo occidental.
Este es el gran encuentro, la gran aventura de la creación de lo que hoy conocemos como Estado moderno. La segunda fecha la situaría en 1812, en la fecha en que las Cortes de Cádiz aprueban la Constitución, una de las primeras constituciones liberales del mundo occidental también, desgraciadamente una constitución que tuvo corta vida y desgraciadamente por eso no pudo tener todo el influjo que debió haber tenido en la vida de los españoles, pero es un punto de referencia, en donde deberíamos al menos emocionalmente e intelectualmente encontrarnos. Ahí también está una gran parte de nuestra historia. 1812, la Constitución aprobada por las Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz, que por otra parte eran las Cortes, como bien dice la Constitución, de los españoles de ambas orillas, ¿no? Y la tercera fecha es 1978, la Constitución de 1978. La adquisición por parte de todos los españoles del Estado democrático de derecho. Y a mí me parece que esas tres fechas reflejan lo mejor de nuestra historia. Podríamos encontrar otras muchas, naturalmente, podríamos detenernos en tal o cual carácter histórico, los hay muchos. Yo he querido fijarme sobre todo en doña Isabel. Yo creo que en este mundo de exaltación, a veces tan exagerada del feminismo, tenemos que recordar que en este país, en fechas muy tempranas, en el siglo XV y en el siglo XVI, tuvimos dos mujeres que han contribuido a cambiar el mundo. Una se llamaba Isabel y la otra se llamaba Teresa. Yo creo que es no únicamente para las mujeres y para las feministas, que deberían acordarse también de esas mujeres, pero para todos. Esos son recuerdos grandes de nuestras figuras históricas. Pero en esas tres fechas está lo que yo creo que es la mejor evolución de la historia española. Aquella que nos ha puesto no únicamente en el paralelo de la historia dominante, pero al mismo tiempo nos ha permitido influir sobre el mundo circundante. La Constitución de 1978, desde ese punto de vista, con la cual estamos viviendo, y quiera Dios que sigamos viviendo durante muchos años y muchas décadas, es el punto de inflexión de la historia contemporánea y es ciertamente el punto de inflexión de una historia que previamente no había sido la mejor de nuestras épocas. A mí me gustaría hacer, desde ese punto de vista, y antes de seguir adelante con nuestras peculiares aventuras, hacer una reflexión desde los Estados Unidos de América. Yo vivo gran parte del tiempo en los Estados Unidos. Llevo viviendo allí 16 años en configuraciones diversas. Me gusta ese país, naturalmente pertenezco a este. Llevo una vida, si se quiere, errante, un poco agitanada, viajando de un lado para otro, pero conozco muy bien ese país y aprecio muy bien a ese gran país. Y ese gran país, que naturalmente, como todos los países, tiene defectos evidentes, y los estamos viendo todos los días, porque al fin y al cabo, cuando uno es un gran país, los defectos se agrandan y los conoce todo el mundo, también nos pasó a nosotros. Ese gran país tiene dos o tres características que por encima de cualquier otra le hacen realmente grande. La primera característica es que llevan viviendo más de 250 años con el mismo texto constitucional. Ese texto constitucional, concebido en unas circunstancias, como se pueden imaginar, bastante diferentes de las que en este momento conocemos, sin embargo, es el texto que sigue rigiendo la vida de los americanos y que junto con la Declaración de Independencia de unos años antes de la Constitución es la que ha configurado y sigue configurando los valores de los americanos. Los americanos también han tenido una historia compleja, han tenido una historia en donde ha habido una terrible guerra civil que se provocó precisamente para mantener la unidad de la patria. Han tenido discriminaciones raciales, violencias varias, guerras varias, participaciones extranjeras felices e infelices, etc. Pero tienen la misma Constitución, tienen la misma Declaración de Independencia, esa que dice que nosotros, el pueblo, convencidos de que tenemos que tener un régimen marcado por la obediencia de la voluntad popular y que los hombres tienen derecho a la felicidad, a la libertad
y a la igualdad, sigue siendo cierto, sigue siendo actuante, sigue siendo la ley del país. Y eso lo vemos todos aquellos que vivimos en los Estados Unidos todos los días, en manifestaciones legales, en manifestaciones políticas, en manifestaciones patrióticas, con independencia de las alternativas políticas. Y eso lo vemos también, y yo lo he visto directamente cuando he observado qué es lo que pasa cuando un emigrante extranjero adquiere la nacionalidad americana. Y me ha ocurrido varias veces con emigrantes de procedencias, colores, religiones varias, con los cuales me he encontrado en situaciones diversas, y algunos de ellos me dicen orgullosamente: me ha escrito el presidente de los Estados Unidos. Y uno se queda sorprendido que un taxista, por ejemplo, le diga que el presidente de los Estados Unidos le ha dirigido una carta. Y efectivamente, el taxista en cuestión me enseña la carta. La carta es una carta circular, firmada por sistemas electrónicos por el presidente de los Estados Unidos. Es una carta que se repite a lo largo de los años y que le dice al nuevo ciudadano americano, después de darle la bienvenida a su nueva ciudadanía, le dice: usted es ciudadano americano no por la raza, no por la religión, no por su procedencia étnica o nacional. Usted es ciudadano americano porque va a compartir y quiere compartir los principios que han hecho grande a esta nación y que se encuentran recogidos en la Constitución de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, desde ese punto de vista, es un territorio, es una población, es un gobierno, es un sistema económico, pero sobre todo es una idea que está identificada con la libertad, una idea que está identificada con la responsabilidad individual, que está identificada con todos aquellos valores que precisamente la Constitución española de 1978 ha querido hacer propios. Y desde ese punto de vista también quiero decirles que me parece que en estos días en que estamos en la proximidad de una nueva celebración, de una nueva conmemoración de la aprobación del texto constitucional, y viendo estos días también la televisión y los medios de comunicación, me ha alegrado profundamente que haya muchas regiones españolas, muchas comunidades autónomas que hayan querido ofrecer sus sedes para que los escolares vayan leyendo la Constitución, vayan aprendiendo la Constitución, vayan interiorizando la Constitución. Me parece que es una regla emocionante, me parece que es una regla necesaria para que efectivamente, como los americanos hacen, sepan que su vida, su libertad, depende de un texto que recibe permanentemente ya desde hace tantos años la adhesión de tantas y tantas y tantas generaciones de americanos. Y por eso también me parece que otro aspecto que deberíamos, en la medida de lo posible, interiorizar e incluso exteriorizar es aquello que los americanos llaman el respeto a los padres fundadores, a esas figuras como Washington o como Jefferson o como Hamilton, que estuvieron en el comienzo de la creación de los Estados Unidos, que contribuyeron a la redacción de la Declaración de Independencia y a la misma redacción de la Constitución, y que efectivamente están identificados con el devenir de la patria, con el ser de la patria, ¿no? Yo creo que también tendríamos que recordarlo nosotros, ¿no? Como decía don José, recordar la transición. Esos son nuestros padres fundadores. O si queremos, recordar los padres de la Constitución de 1812. O si queremos, recordar a doña Isabel la Católica. Son nuestros padres y nuestras madres fundadoras las que han hecho posible que este país exista tal como hoy lo conocemos. Yo creo que deberíamos adoptar el ejemplo, yo creo que deberíamos revivir permanentemente el espíritu y la letra de la transición, porque la Constitución de 1978, como su texto dice, pero como su realidad encarna, es la que quiere a España como la patria común e indivisible de todos los españoles. En ese marco yo creo que tenemos que enfrentarnos al presente y al futuro y reconocer que efectivamente no todo es ideal en estos momentos. Hace un momento le recordaba al vicedecano lo que tienen los chinos por maldición, que consiste en decirse unos a otros
ojalá conozcas tiempos interesantes. Estamos conociendo tiempos interesantes, estamos conociendo tiempos complicados, estamos conociendo tiempos inciertos, que incluso no sabemos exactamente por dónde van a desembocar. Y a mí me gustaría identificar 2 o 3 capítulos en donde veo esos retos de los tiempos interesantes como necesitados de una acción común, de una acción de todos y de cada uno, de una acción no únicamente de los políticos o de las corporaciones, o de una acción de todos los españoles. Y el primer reto es claramente la unidad de la patria. La unidad de la patria no es un concepto retórico, no es un concepto vago, no es un concepto mecánico, no es solo un concepto legal. La unidad de la patria es la garantía de nuestras libertades. En el momento en que esa unidad se rompiera, nuestra libertad quedaría puesta gravemente en duda. Y yo creo que es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta frente a todos aquellos que por razones varias, todas ellas espurias, hay que decirlo, pretenden romper la unidad constitucional española. Y por eso todos, creo yo, debemos mantener todos aquellos que tenemos la razón como guía y al mismo tiempo la libertad como aspiración y al mismo tiempo el mantenimiento de la estabilidad y la prosperidad entre todos los españoles, deberíamos mostrar una oposición radical, contundente, sin ningún tipo de matices al separatismo. Es el primer problema al que debemos hacer frente. Y como digo, con la fuerza de las leyes y con la fuerza de la razón. Y también creo que debemos practicar activamente en todos los niveles, desde todas las instituciones, la didascalia profunda e imprescindible de la verdad. Siempre estaremos mejor juntos que separados. Siempre será más eficaz la unidad que la separación. Siempre tendremos más posibilidades de defender nuestros intereses en la unidad que en la separación. Yo creo que todos esos factores los tenemos que tener en cuenta porque por encima de cualquier otro tipo de problema que podamos tener individual o colectivamente es la unidad de la patria la que debe preocuparnos. La unidad de la patria la que debe ocuparnos y forzarnos a actuar. Tenemos también otros retos que no son menores precisamente y a los cuales tenemos que prestar atención. Uno de ellos son los evidentes cambios socioeconómicos que se están produciendo en la sociedad mundial y particularmente en la sociedad occidental. Hay muchos analistas que están hablando ya de cambio de sistema productivo, hay muchos estudiosos que piensan que las crisis que se produjeron a partir del año 2007, lo que han puesto de relieve es la necesidad de buscar otro modelo de producción. Es necesario hacer un análisis profundo que nos permita averiguar y al mismo tiempo también garantizar la supervivencia de las clases medias, que han sido y sigue siendo el bastión fundamental de la estabilidad democrática. Al mismo tiempo también averiguar los métodos y maneras que tenemos para asegurar la viabilidad del estado de bienestar, que al fin y al cabo es uno de los elementos fundamentales de la sociedad que hemos llegado a conocer, y consiguientemente la superación de las desigualdades. A lo mejor estamos en el quicio del tiempo, a lo mejor estamos contemplando un cambio significativo de paradigmas de comportamiento político, económico, socioeconómico, defensivo. Y a lo mejor muchos creen que en esos cambios de paradigma es imposible evitar la catástrofe. Yo creo que es posible evitar la catástrofe. Yo creo que es posible mejorar el sistema que tenemos, adaptarlo a las nuevas circunstancias y seguir ofreciendo exactamente o de manera parecida las mismas garantías y las mismas esperanzas que el sistema venía ofreciendo. Necesitamos un nuevo contrato social. La palabra contrato social no es nueva en la vida internacional. Ha habido desde los tiempos de la Revolución Gloriosa británica en el final del siglo XVII hasta Rousseau, hasta ahora mismo se habla mucho del contrato social. El contrato social actual es un contrato que surge de las necesidades aparecidas como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y al final de la Segunda Guerra Mundial, y que incluyen precisamente el establecimiento de la democracia parlamentaria como sistema político que mejor representa las voluntades populares y al mismo tiempo también establece el estado de bienestar como el mejor sistema para atender las necesidades económicas de la gente. Tenemos
que volver a ese contrato social tenemos que mejorarlo, tenemos que imaginar las maneras de darle nueva vida, porque si no lo hacemos, acabaremos en manos de todos aquellos que no ponen solo en duda el contrato social, sino que ponen radicalmente en duda la subsistencia de las libertades, como estamos viendo en muchas partes del mundo y concretamente en España también. Todos aquellos que prometen soluciones baratas a corto plazo para problemas confusos, de hecho lo que están ofreciendo es más hambre, más dificultad, menos libertad, más autoritarismo. Por eso es vital que hagamos frente a ese reto para encontrar el nuevo contrato social. Yo creo, en tercer lugar, que tenemos que buscar también soluciones a una evidente disfuncionalidad política y representativa en la que estamos viviendo en los últimos tiempos y de la cual los españoles hemos sido observadores pacientes, a veces incómodos, siempre inquietos y nerviosos en el último año, ¿no? Donde hemos contemplado esa situación insólita en donde había que repetir elecciones porque las elecciones no producían un gobierno estable. A mí me parece en primer lugar que tenemos que reforzar los partidos constitucionalistas, aquellos que siguen creyendo que la transición española es un hito fundamental a respetar, a profundizar y a exportar en nuestra vida y, consiguientemente, que tienen al mismo tiempo también un respeto profundo por la Constitución. Claro que la Constitución se puede reformar y en la Constitución misma están los procedimientos para su reforma. Pero lo que es evidente es que la parte fundamental de la Constitución en sus primeros artículos no es reformable. Todos aquellos que hoy, por ejemplo, se niegan a participar en los actos de celebración y conmemoración del hecho constitucional, y seguramente lo hacen pensando que para ellos España no es la patria común e indivisible de todos los españoles. Y eso es motivo de grave reflexión para, yo creo, la inmensa mayoría de los españoles, que con todas sus dudas y con todos sus problemas y con todas sus incertidumbres siguen creyendo que España es y debe seguir siendo la patria común e indivisible de todos los españoles. Tenemos que reforzar los partidos constitucionalistas. Yo ya sé que al final ese reforzamiento no es únicamente el producto de una voluntad retórica, tiene que ser el resultado de la voluntad de los españoles al depositar su voto. Y yo creo que también hay que transmitirles a los españoles una noción básica. Todos aquellos que hoy están diciendo que cuantos más partidos, más democracia, se equivocan gravemente. Y lo estamos viendo día a día en el nuevo Parlamento. No porque los españoles no tengan derecho a votar lo que les parezca oportuno, sino porque en la medida en que se produce una multiplicación excesiva de fuerzas políticas, en esa misma medida la democracia deja de ser efectiva, como lo estamos viendo en estos últimos días. De manera que, naturalmente, todo español tiene derecho a elegir el partido que estime más conveniente y depositar el voto correspondiente. Pero todo español debería pensar también que lo que le interesa es tener un sistema de partidos políticos que son una base fundamental del sistema, en donde efectivamente al llegar a las Cortes no se produzca una paralización de la acción gubernamental y política. Porque eso no es democracia, eso es caos. Y el caos acaba con la democracia y acaba con la paciencia de los españoles y de todo el mundo. Quizá tengamos también que, consiguientemente, pensar en algunas reformas de la ley electoral, no para producir a aquellos que se quejan de los resultados electorales y quieren más proporcionalidad después de que se han producido las elecciones, sino por justamente lo contrario, de manera que se garantice la representatividad, pero al mismo tiempo también se garantice la estabilidad. Y hay modelos en Europa mismo en donde nos podemos fijar para producir algunas alteraciones más o menos importantes en las leyes electorales y garantizar esa superación parcial al menos de la disfuncionalidad política y representativa. Es evidente que no podemos seguir permitiendo a los políticos que la corrupción sea una de las características con las cuales están permanentemente asociados. Yo creo que esa es una reclamación que está muy viva en la comunidad española y que tenemos que repetir, insistir y proclamar diariamente.
tenemos al mismo tiempo también que luchar en contra del populismo. Como decía, todos aquellos que prometen soluciones baratas y rápidas a problemas complejos y que en el fondo no hacen nada más que intentar pescar en río revuelto y buscar sistemas que en el fondo tienen su inspiración en todos aquellos que desaparecieron en 1991 cuando cayó por su propio peso la Unión Soviética. Y como les decía, aunque no esté muy de moda, la reivindicación del bipartidismo. Como digo, el bipartidismo no es el resultado de una invención o de un deseo, tiene que ser el resultado de la elección de los españoles, pero se vive mejor con un sistema bipartidista que con un sistema pluripartidista. Y ahí está el Reino Unido para demostrarlo, y ahí está los Estados Unidos para demostrarlo, y tantos otros países que conciben la gobernabilidad como el resultado de grandes coaliciones de partidos, de dos partidos que al fin y al cabo representan, encarnan las diferentes sensibilidades que existen en el país. Y en tercer lugar, yo creo que naturalmente tenemos que contemplar cuál es el entorno internacional y todas las incertidumbres que en este momento arroja. Tenemos una Unión Europea debilitada por razones varias. Una de ellas es que la Unión Europea, que empezó con 6 miembros muy afines desde el punto de vista territorial, geográfico, político, económico, tiene en este momento 28 países miembros y que están en todo el espectro continental, desde el Mediterráneo hasta los Urales, y con sensibilidades diversas, con historias diversas, con necesidades diversas. Y eso naturalmente crea disfuncionalidades. No es lo mismo gobernar un conjunto de 6 países que hacerlo con 28. Y es evidente también que, como consecuencia de las mismas causas que nosotros sufrimos, el populismo, se han producido también algunas manifestaciones que hacen pensar que la Unión Europea tiene fragilidades, tiene debilidades. Ahí está el Brexit británico, ahí están todas las manifestaciones populistas que se están produciendo en diversos países europeos, en Francia o en Italia. Vamos a ver lo que pasa el próximo domingo con el referéndum italiano. Es evidente que los liderazgos políticos nacionales e internacionales, que en este momento no son exactamente lo que las circunstancias necesitarían, pero al mismo tiempo tenemos que decirnos a nosotros mismos, para no caer en una especie de injustificado pesimismo histórico, que la Unión Europea es uno de los mejores inventos que ha producido la humanidad en todos los años de su existencia, que nunca antes ha habido una capacidad de combinar voluntades políticas nacionales en una sola realidad desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, y producir lo que en este momento es uno de los espacios más prósperos, más libres, más abiertos de todo el mundo. Pensemos en lo que ocurría entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pensemos en todos los millones de muertos que han producido las confrontaciones europeas, fundamentalmente entre franceses y alemanes. Pensemos en todas las catástrofes por las cuales ha atravesado este continente y el mundo, y pensemos que al fin y al cabo, con todas las alternativas, no siempre brillantes, tenemos 70 años en donde, como dice la Carta de las Naciones Unidas, se ha evitado el flagelo de la guerra. Como dice también la Carta de las Naciones Unidas, el flagelo de la guerra, que durante 2 generaciones había producido una inmensa cantidad de sufrimiento en la humanidad. De manera que intentemos también situar los problemas en su justa dimensión. Intentemos resolver entre todos lo que son los problemas evidentes de la Unión Europea, pero tengamos fe en su existencia, en su proyección, en su necesidad, y no caigamos en críticas excesivas e injustificadas que en el fondo nos dejarían en una situación de desamparo realmente grande. Y al mismo tiempo también tenemos la incertidumbre que ha producido en los Estados Unidos la elección de Donald Trump. Donald Trump es una figura que se sitúa fuera de lo que es el paradigma habitual de los presidentes americanos, pues prácticamente también en los últimos 70 años, que ha venido manteniendo una campaña electoral cuando menos peculiar, cuando más chirriante, que ha mantenido toda una serie de posiciones que tanto en política interior como en política exterior le situaban fuera de lo que uno ha venido a esperar
sería el comportamiento de los Estados Unidos con independencia de si lo gobernaban los republicanos o los demócratas, y naturalmente hay un factor de incógnita y de incertidumbre muy grande. Tanto más grande cuanto que, querámoslo o no, el mundo necesita de los Estados Unidos. Yo creo que al mismo tiempo también los Estados Unidos necesitan del mundo, y quizá fuera una de las lecciones que el señor Trump debería aprender, pero cuando un país tiene esa dimensión, esa potencialidad, y se ha convertido al mismo tiempo también en el foco de unos tales principios de solidez, los principios de la Constitución americana y de la Carta de las Naciones Unidas y tantos otros, es importante que efectivamente eso se reconvierta. ¿Recibirá Trump la gracia de Estado que dicen los católicos que recibe el Papa cuando es elegido Papa? No lo sabemos. ¿Cambiará Trump del Trump candidato al Trump presidente? Tampoco lo sabemos. ¿Será Trump presidente el Trump diferente al que dice tener admiración por Putin y no tener ninguna consideración por la OTAN y pretender la desaparición de la Unión Europea? No lo sabemos. Hay algunos indicios que hacen pensar que efectivamente la institucionalidad americana, esa poderosa institucionalidad americana formada por la división de poderes, por el sistema judicial, el sistema legislativo, es capaz de ir moderando algunas de esas posiciones. Es evidente también que la misma sustancia cívica americana puede ir mejorando y limando alguna de esas asperezas, pero no lo sabemos. Y ciertamente tenemos un entorno internacional en donde si combinamos esa debilidad de la Unión Europea con las incertidumbres que provoca el nuevo presidente americano, pues nos encontramos ante ese mundo interesante que los chinos nos presentan como maldición. Y finalmente yo creo que en ese contexto nos tenemos que plantear qué es lo que hace España en el mundo, ¿no? Yo creo que en estos momentos, en estos últimos 40 años, los años transcurridos desde que se aprobó la Constitución de 1978, España ha tenido la mejor imagen que ha podido tener desde hace 200 años. Y no creo exagerar en ese sentido. ¿Por qué? Porque recuperamos la contemporaneidad, porque recuperamos la libertad, porque recuperamos el sentido del progreso, porque España se convirtió realmente en un modelo para la transición hacia la democracia y se ha convertido también en un modelo de modernización económica y social. Hemos pasado momentos de incertidumbre en estos tiempos que han coincidido también con los efectos de las crisis económicas de los últimos años. Yo recuerdo, y seguramente también ustedes recordarán, ese desgraciado episodio que duró unos cuantos meses cuando determinados círculos fundamentalmente económicos internacionales nos situaban en lo que ellos llamaban los PIGs. Saben ustedes que PIG en inglés quiere decir cerdo, y ahí ponían a Portugal y a Italia y a Irlanda y a Grecia y a España, ¿no? Y era, digamos, una asociación non santa y una asociación que tenía malas connotaciones. Eso lo hemos superado por razones varias, porque la crisis se está superando, porque los españoles han sufrido y han trabajado para superar la crisis. En gran parte está superado, y yo creo que en cualquier caso España está, desde el punto de vista de cómo nos ven los demás, en esa situación de respetabilidad, al menos, si no de gran actividad, que hemos adquirido trabajosamente en el curso de las últimas décadas. Yo creo que tenemos que aprovechar los momentos actuales, que con todas sus incertidumbres se presentan como más prometedores que los inmediatamente pasados, para mostrar una nueva capacidad de actuación en la esfera internacional, fundamentalmente en la esfera de la Unión Europea, fundamentalmente en la esfera de la OTAN, en las alianzas militares, en nuestras responsabilidades defensivas y desde luego cara al mundo hispanoamericano, que tiene sus complejidades. No es fácil cuál es la actitud que uno debe tomar en la vida internacional entre la selección de los principios y de los intereses, pero yo creo que esas deben ser nuestras tres áreas preferentes de actuación en donde podemos y debemos tener un protagonismo significativo.
Al final, yo les diría que la democracia en España, con todos los claroscuros, goza de buena salud. Yo creo que los achaques a los que nos enfrentamos pueden y deben ser tratados como manifestaciones de crecimiento y no de agotamiento. Pero yo creo al mismo tiempo que lo evidente debe ser subrayado. España pertenece a todos los españoles y de ellos, en definitiva, depende el cuidado de la salud de la patria. Y para ello, antes que ninguna otra cosa, necesitamos, y no me cansaré nunca de repetirlo, la estricta aplicación del mandato constitucional. Esta es la patria común e indivisible de todos los españoles. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, don Javier, por esta extraordinaria conferencia, y ahora vamos a dar paso a un turno de intervenciones, de debate. El profesor Torné tiene la... Muchas gracias, señor vicedecano. Enhorabuena, felicidades, embajador, por su excelente conferencia, por su estilo elegante y por su oratoria eficaz. Efectivamente, vamos a abrir un turno de intervenciones con la licencia del señor conferenciante. Antes, permítanme que en el capítulo del protocolo salude con todo afecto, con toda emoción, con todo cariño a la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que hoy nos honra con su presencia aquí en este salón, que es doña Maite Araluce, a quien la recibimos. Muchas gracias, Maite, por venir. Sé que vienes de viaje, que te ha costado un sacrificio, pero lo haces con gusto, venir aquí a reunirte con nosotros y estar escuchando a don Javier Rupérez. Se abre un pequeño turno de intervenciones y, por tanto, pues digan ustedes quién quiere intervenir, quién quiere decir algo, quién quiere interpelar, quién quiere... Sí, adelante. Sí, Nicolás Villodres. De nuestras regiones, de nuestros territorios, están recogidas. Podría citar, por ejemplo, el concierto.
vascos, con Pedro Navarro, en los cupos, por citar un ejemplo. Otra frase lapidaria. Hay que acomodar la sensibilidad de las nacionalidades sin ceder a las exigencias de los secesionistas. Porque esto ya está difícil. Para decir estas cosas no hay que hacer ninguna receta. Lo que hay que hacer es aplicar estrictamente la Constitución. Según usted, que hay que hacerlo con el estricto cumplimiento de la ley, ¿cuándo habría que aplicar el artículo 155 de la Constitución? Por ejemplo. Ya. Gracias. Ya. Habría que aplicarlo ya. El artículo 155 de la Constitución establece que cuando una comunidad autónoma incumple sus funciones constitucionales, el gobierno central, el gobierno nacional, tiene el derecho y tiene la obligación de declarar esa autonomía vacía de contenido y desarrollar sus funciones. Yo creo que se tenía que haber hecho ya, hace ya mucho tiempo. Yo comprendo perfectamente las vacilaciones. Yo no estoy en el gobierno y sé que eso es una decisión complicada. Y sé también que muchos están evocando lo que ocurrió durante la Segunda República, en donde con artículo 155 o sin él hubo una intervención. Pero ese 155 habría que aplicarlo ya, tendría que ser aplicado, haber sido aplicado ya. Entre otras razones porque no hay peor ley que la que no se cumple. Y si dejamos la Constitución sin cumplir en ese aspecto, pues no hay ninguna razón para que no se cumpla en otros. De manera que yo estoy completamente de acuerdo con ustedes. Es decir, cuando yo no me niego a la reforma constitucional porque hay una posibilidad de reforma constitucional en la misma Constitución, con una serie de condiciones muy específicas y muy claras y muy complicadas de cumplir. De manera que si alguien quiere cambiar la Constitución, que vaya al Parlamento, que lo proponga en los términos correspondientes y que luego se proceda a la aprobación por los 2/3 de las dos cámaras, la disolución de las cámaras, el referéndum y todo lo demás. Nadie lo quiere hacer. Nadie lo quiere hacer porque quieren pasar por la vía rápida. Y lo segundo, a mí me hace mucha gracia ese tipo de debates, porque todo el mundo habla de reforma constitucional, pero nadie dice exactamente qué tipo de reforma constitucional quiere. A mí, como yo estoy completamente de acuerdo con usted, como el federalismo, tal como a mí me lo enseñaron en la Facultad de Derecho, es precisamente un sistema de igualdad. Lo que están proponiendo esos federalistas son precisamente desigualdades que ya existen, por otra parte. Pero lo que digo es, ¿usted quiere la reforma de la Constitución? Dígame en dónde, en qué términos y para qué. Y luego hablaremos. Mientras tanto, yo creo que esas frases, a mí me recuerda aquellas logomaquias, ¿no?, que se decían, no sé qué, ¿cuál era el suyo? La gallina, pues eso, la gallina, ¿no? Y tienen que tener cuidado algunos de los políticos, ¿no?, porque algunos de los políticos, y concretamente algunos de los que usted mencionó, acaban siendo identificados no por las cosas que han hecho, que no han hecho nada, sino más bien por las tonterías que dicen, ¿no?, y que son identificadas precisamente con sus apellidos. Y no quiero ser más específico. Yo creo que hay que tener mucho cuidado al respecto. Y de luego hay que ser muy claro. Sí, señor, vamos a la reforma constitucional. Ahí está en la Constitución. ¿Dónde quiere usted y para qué quiere reformar? Y luego lo haremos. Porque si volvemos otra vez a la elevación de las condiciones económicas del País Vasco, de Cataluña, pues nos negamos. Es decir, hay que reconocer cosas evidentes. En este momento, un vasco, por el hecho de serlo, está percibiendo al año 2.000 euros más que todos ustedes, que todos nosotros. Bueno, y hay gente que dice, no, es que es un sistema antiguo. No, mire usted, es un sistema medieval. Un sistema medieval que no tiene absolutamente ningún sentido en la vida. Y por eso los vascos, el Partido Nacionalista Vasco, no quiere ir demasiado lejos, porque les encanta la idea del cupo. Bueno, pues nada, que deje de encantarlos, ¿no? Y en el caso de los catalanes están buscando exactamente lo mismo, los nacionalistas catalanes, ¿no? Yo sí creo que, aparte de la posibilidad de aplicar el 155, lo que tendría que hacer la institucionalidad española es ser mucho más activa en la defensa de los valores constitucionales, en la defensa de la literalidad de la Constitución. Por ejemplo, es evidente que en este momento hay nuevas generaciones de niños catalanes que saben hablar mal castellano, cuando la misma Constitución dice que el castellano es la lengua del país y que todos los españoles tienen la obligación de conocerlo y el derecho a utilizarlo. Eso no se puede permitir.
No se puede permitir. Y hay otro tipo de acciones, digamos, de acciones también de explicación. ¿Cómo es posible que a alguien se le ponga en la cabeza la idea de que Cataluña puede ser independiente y vivir mejor independiente? Eso es simplemente una especie de visión interesada por parte de los nacionalistas que quieren seguir repartiéndose el papel. Pero a la pregunta, ¿cuándo el 155? Ya. ¿Y cuándo la reforma? Usted explíqueme qué reforma quiere y para qué la quiere y hablaremos. Y desde luego, en el caso de que se siga avanzando por ese lado, yo soy partidario claramente de mantener una postura públicamente y colectivamente muy firme, decir, mire, con esto no se juega, ¿eh? Con esto no se juega porque, como he dicho, esto no es un juego retórico, ni siquiera legal. Este es un juego en donde nos jugamos ni más ni menos que la libertad colectiva e individual de todos los españoles, ¿eh? ¿Alguna otra intervención? Sí, adelante. No le voy a preguntar por cuestiones de contenido. Y usted podría contestar perfectamente como se ha planteado la pregunta anterior. Yo lo voy a manifestar en muchas ocasiones. No le oigo bien, no sé si el micrófono está conectado. Acérquese más el micrófono. Acérquese más el micrófono. Acérquese más el micrófono. ¿No se oye ahora? Sí. Le voy a manifestar únicamente mi satisfacción de poder asistir a una conferencia hablada. Y eso lo digo personalmente, y también recuerdo de mi padre, que fue un democristiano de los antiguos, actualmente era mi padre experiencia de los antiguos. Lo presentó en la primera elección en el 77, con el grupo de la democracia cristiana, que fracasó rotundamente en Andalucía, en este caso en Jaén, como en Granada y en toda España. Y únicamente tuvo la satisfacción de que un grupo de democracianos pues formó parte de la UCD, y entonces por ahí se está viendo y se ha, como alguien dijo de los que fracasaron entonces, se llegó en parte a darle ese toque de democracia cristiana que en parte nada más tuvo la UCD. Quiero recordarle también, quiero manifestarle, a usted no se lo tengo que recordar, manifestarle que cuando oigo hablar a alguien de que a un vasco que no quiero hablar, se le llama un hombre de paz, me acuerdo especialmente de usted, y de otros más que cayeron bajo el terrorismo de ETA. Yo me encontraba en Madrid en aquel momento, en una cuestión profesional, y cuando nos enteramos en el colegio profesional que yo formo parte, de que a usted lo había secuestrado ETA, pues nos causó una profunda desazón. Nada más que eso, darle las gracias, y no le quiero preguntar otras cosas porque quería manifestarle mi plan de eso. Muchas gracias. Déjame decirle dos cosas. Una, yo he sido toda mi vida demócrata cristiano, me imagino que lo sigo siendo, básicamente, aunque efectivamente la democracia cristiana en este momento no es muy visible y se han producido, digamos, mutaciones varias, ¿no? Muchas de ellas debidas a la propia torpeza de los demócratas cristianos. Es decir, lo que me cuenta esto de su padre, que yo lo viví un poco de lejos, porque en ese momento estaba trabajando para Marcelino Oreja en el Ministerio de Asuntos Exteriores y no podía presentarme en las elecciones, pero muchos de mis amigos los presentaron. Es decir, ¿cómo se puede presentar un partido político que se llama el Equipo Demócrata Cristiano del Estado Español? Eso iba decididamente a la catástrofe, como fue la catástrofe. Y efectivamente, pues aquello, pues Joaquín Jiménez, José María Gil Robles, padre, pues bueno, lo sufrimos en nuestras carnes y muchos de nosotros decidimos en ese momento efectivamente integrarnos en la UCD, que fue una casa de todos, ¿no? Fue una casa de todos en donde estaba Fernando Álvarez Miranda, y estaba Íñigo Cabero, y estaba Marcelino Oreja, demócratas cristianos de procedencia muy diversa, ¿no? Y básicamente, no todos, pero luego nos encontramos, tuvimos la historia tampoco muy feliz del Partido Demócrata Cristiano, que fue la última reencarnación de la democracia cristiana como tal, y luego el Partido Popular de Aznar fue también la casa común. Sí,
Eso que decía don José antes de... Yo estaba y sigo estando en el patronato de la Fundación FAES, que es la fundación que preside José María Aznar, y ahí estamos todos, ¿no? De manera que yo creo que la democracia cristiana se ha ido, como tantos otros, se han ido reciclando para configurar espacios en este caso concreto de centro derecha. Y creo que voy a decir de Otegi, ¿no? Ayer tuvimos en Madrid una sesión interesante organizada por la Fundación del Centro de la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, que es esta fundación que está en Vitoria y que están poniendo en marcha en este momento. Y una sesión de todo el día sobre literatura y terrorismo, ¿no? Y a mí me habían invitado precisamente porque he escrito sobre el terrorismo, contando mis impresiones. Sí, por una parte conté, hice el resumen del libro que dediqué al terrorismo, y de la parte que dedico al terrorismo en las memorias que he publicado este año. He recordado algunas cosas también duras, ¿no? Porque Otegi era el jefe del comando que me secuestró, pero Otegi había sido también el jefe del comando que intentó secuestrar pocos meses antes a Gabriel Cisneros. Gabriel Cisneros logró escapar y le dispararon. Y al dispararle le produjeron esas terribles heridas intestinales, un poco como la que recibió Juan Pablo II, que en el fondo nunca se curan, ¿no? Y que tienen, primero que acortan la vida y luego producen unas secuelas terribles. Y yo me acuerdo, poco antes de que muriera, fui a visitar a Gabriel Cisneros, que efectivamente estaba en esos procesos terminales de mucho dolor, ¿no? Y con muchos paliativos que en el fondo no eran tales paliativos, no servían. Le pregunté, ¿tienes muchos dolores? Y me dijo, a mí lo que realmente me duele es el tiro de Otegi. Y me dejó sin palabras, y esa es la verdad, para que luego aparezcan insensatos en la vida política española diciendo que ese es un hombre de paz. Es otra cosa que por respeto a todos ustedes y a mí mismo no voy a decir, pero es eso, ¿no? Es eso. Y sobre todo yo lo que creo es que a mí me parece absolutamente fundamental, y se ha recuperado muchísimo, prácticamente en su totalidad, el respeto, la consideración a la dignidad de las víctimas del terrorismo, pero no nos podemos permitir el convertir ese respeto en una pura sentimentalidad. Tenemos que exigir justicia, tenemos que recordar lo que ha pasado, tenemos que escribir, por eso yo también animo a todos aquellos que han sufrido esas experiencias a que escriban y narren la brutalidad por la que han atravesado. Porque no se trata de venganza, se trata de situar a cada uno frente a sus responsabilidades. Se trata de evitar que ellos construyan eso que se llama ahora el relato y que parezca que esta es una historia de unos contra otros, un conflicto. No, aquí no ha habido ningún conflicto. Aquí ha habido una panda de asesinos que sistemáticamente se han dedicado a asesinar, a extorsionar y a expulsar a todos aquellos que no tenían el RH negativo. Esa es la historia. Y eso no permite ninguna sentimentalidad. Naturalmente están muy bien todas las labores asistenciales que se prestan, me parecen fundamentales. En mi tiempo no había ninguna. En mi tiempo casi nos teníamos que arrepentir de haber sido víctimas del terrorismo, casi. Y en ese momento no. Pero hay que mantener esos programas asistenciales y al mismo tiempo exigirles a los poderes públicos que frente a los terroristas no tengan ni piedad ni perdón, simplemente la aplicación de la ley. Y eso me parece absolutamente básico, porque si no podemos entrar en eso que dice el gobierno vasco, bueno, y tal, no sé qué, aquí las víctimas son todos, las víctimas policiales, las víctimas terroristas. No, mire usted, no. Eso son otras cosas, que cada cual haga frente a sus responsabilidades. Los terroristas tienen una responsabilidad brutal porque han intentado acabar no únicamente con la vida de todos aquellos con los que acabaron, sino con la misma vida de España y con la libertad de todos los españoles. Y eso se paga. Eso se paga por nuestra propia dignidad y por nuestro propio futuro, de manera que espero que me oigan, ¿no? Gracias. ¿Alguna intervención más? Si no, vamos a cerrar el acto, no sin antes decirles a ustedes que el Foro para la Concordia Civil dispone de una página web, foroparalaconcordiacivil.com,
donde ahí consta todo el historial de esta entidad, sus componentes, la junta directiva, también la forma de hacerse socio del Foro para la Concordia Civil, idea que yo rogaría que ustedes no la echaran o que no la olvidaran. Desde la página web ustedes se pueden dar de alta y consta pues anuncios, conferencias, las próximas visitas. Por ejemplo, ya les emplazo a todos ustedes, agradeciéndoles que hayan estado esta noche aquí con nosotros, que el próximo 19 de enero de 2017, que está a la vuelta de la esquina, nos honrará también con su presencia la señora magistrada doña Mercedes Alaya, que va a hablar de un tema crucial, importantísimo en el Estado de Derecho, que es sobre la independencia judicial en el Estado de Derecho. Como profesional que es, va a hablar de la independencia judicial. 19 de enero, 20 horas, en esta misma sala. El Foro para la Concordia Civil, ya para concluir mis palabras, les agradece a todos ustedes su presencia. Si les ha gustado y les gusta lo que hacemos, cómo lo hacemos, las personalidades que traemos, que por cierto me reafirmo todavía más esta noche en la gran satisfacción que produce traer a personalidades como don Javier Rupérez, porque estuvieron como obreros y trabajadores de la magna obra de la transición, que nos trajo libertad, que nos trajo dignidad, que nos trajo democracia. Y vean ustedes la aberración que es calificar una fuerza política emergente nada menos despectivamente, faltando a la verdad, faltando a la historia, insultando, califica esa fuerza política emergente de candado al sistema político, democrático y libre de la Constitución de 1978. No cabe mayor aberración política interesada por parte de esa fuerza política que todos ustedes saben que se trata de Podemos, de calificar de una forma aberrante a la Constitución de las garantías, de las libertades, de la democracia y del consenso. Y no me emociono al decirlo, no es por puro sentimentalismo, que es objetivamente verdad. Está recogido en la ciencia política y en la ciencia jurídica. Lo que es la Constitución de 1978 es una aberración, señores populistas, llamarle a la Constitución de 1978 el candado. Es todo lo contrario. La Constitución de 1978 abrió el candado. Pues bien, gracias a todos ustedes, gracias, señor vicedecano, por su presidencia y por el sacrificio que supone asistir a las casi 10 de la noche a un acto así. Por supuesto, a nuestro invitado, el embajador Rupérez, por su excelente intervención, elegante intervención, certera intervención, y agradecidos estamos a esa generación de la transición que precisamente gracias a ella y a todos, como dice el embajador, que colaboraron por traer la libertad, gracias a ella estamos aquí y podemos hablar y relacionarnos con nuestros compatriotas en total libertad y garantía. Muchas gracias a todos. Gracias.